Bien, continuamos con el tema de la binomial. Si recordáis, bien, si recordáis, estuvimos viendo cuál era el modelo binomial. El modelo binomial, si recordáis, era X se distribuye binomial NP y X era el número de éxitos en N repeticiones. Bien, imaginemos que tenemos una consulta de enfermería de un centro de salud y que se disponen de 3 dosis de insulina, ¿vale? Por diversos estudios de prevalencia es sabido que el 30% de los diabéticos tipo 2 son insulinodependientes. Durante una jornada entran 10 diabéticos tipo 2 en la consulta. ¿Cuál es la probabilidad de tener suficientes dosis? En primer lugar, ese modelo que hay n repeticiones, X se distribuirá binomial 10 y la pi es la probabilidad de éxito. En este caso el éxito es tener la dosis de insulina, que es 0,3, es la probabilidad de éxito, y esto será el número de insulinodependientes en 10 diabéticos tipo 2. 10 diabéticos tipo 2. Es decir, de esos 10 diabéticos tipo 2, ¿cuántos necesitarán la dosis de insulina? ¿Vale? Ese es mi modelo binomial. Mi modelo binomial, os recuerdo que la probabilidad de que X sea igual a X era n sobre X pi elevado a X y 1 menos pi elevado a n menos X. Eso era la función de probabilidad y era la probabilidad de que X sea igual a 1 o que X sea igual a 2, etc. ¿Cuál es la probabilidad que me piden? La probabilidad que me piden es que la probabilidad de tener suficientes dosis. ¿Cuál es la probabilidad de tener suficientes dosis? ¿La probabilidad de que qué? De que X sea ¿qué? Menor o igual a 3. Es decir, la probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Es decir, que en esas 10 repeticiones tengamos la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3. Es decir, el caso en que hay 0 de esas 10 diabéticos tipo 2 que no necesitan insulina, o que de esos 10 haya 1 que necesita insulina, o de que esos 10 haya 2 que necesitan insulina, o de que esos 10 haya 3 que necesitan insulina. Esa es la probabilidad. ¿Cómo se calcularía esa probabilidad? Esa probabilidad, pues resulta que es 10 sobre 0. La probabilidad de éxito es 0,3 elevado a 0 por 1 menos pi, que es 0,7. La probabilidad de fracaso
elevado al número de fracasos, que en este caso son 10, más 10 sobre 1, 0,3 elevado al número de éxitos, 0,7 al número de fracasos, más 10 sobre 2, 0,3 elevado a 2, 0,7 elevado a 8, más 10 sobre 3, 0,3 probabilidad de éxito elevado al número de éxitos, y la probabilidad de fracaso 0,7 elevado al número de fracasos. Esa sería la probabilidad que me están pidiendo, ¿vale? Resulta que, como ya dijimos, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, os he puesto unas tablas de la binomial, o tablas de probabilidades, o la función de distribución. Función de distribución de la binomial. La función de distribución de la binomial es la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Es decir, colas a la izquierda, probabilidad acumulada menor o igual, ¿vale? Os he puesto en el tema unas tablas que ahora vamos a ver, que nos dan estas probabilidades, es decir, que me permitirán calcular directamente la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Voy a ir a esas tablas. Aquí tenemos la tabla de la binomial, es así. La tabla de la binomial voy a enseñarla al principio. Función de probabilidad acumulada binomial, es decir, en esta tabla lo que nos dan es la probabilidad de que x sea menor o igual que k, ¿vale? Nuestro n, ¿cuánto vale? Nuestro n vale 10. Nuestra probabilidad, ¿cuánto vale? Nuestra probabilidad vale 0,3. ¿Y nuestro k cuánto vale? Probabilidad de que x sea menor o igual que k, el k es 3. Por tanto tengo que buscar n igual a 10, p 0,3, k igual a 3. Fijaros, el n lo tenéis en la primera, columna, ¿vale? Tenéis el n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. En la primera columna tenéis el n. En la siguiente columna, en la k, ¿vale? En la k tenéis la probabilidad de que x sea menor o igual que k. Y en el eje horizontal tenéis la p, que en este caso tendremos que ir con 0,3, ¿vale? Tenemos que buscar n igual a 10. Si buscáis n igual a 10, lo tenéis aquí. Aquí lo tenemos. Tenemos el P03, esta, tenemos n igual a 10 y después k igual a 3, que es este. Es decir, si uno va buscando, resulta que mi valor es este, 0,6496. Es una tabla de probabilidades acumuladas a la izquierda, función de distribución menor o igual, parecido a las frecuencias acumuladas. Se calcula la probabilidad menor o igual que. Esto es 0,6496. 0,6496. Por tanto, tendremos el resultado será igual a 0,6496. Por tanto, tenemos dos maneras
dos maneras de hacer, tenemos dos maneras de calcular probabilidades. Por un lado, esta definición, que es la definición probabilidad individual a probabilidad individual. Esta manera es utilizar la función de probabilidad que tenéis aquí. Esta es la función de probabilidad. Y con esto se particulariza para el 0, para el 1, para el 2 y para el 3, y tenéis la probabilidad que estáis buscando. ¿Vale? La otra probabilidad es ir directamente a la tabla. Ir directamente a la tabla. Buscas en la tabla menor o igual que 3, el n correspondiente, el tamaño muestral en el que estás, y la p en la que estáis. Y directamente calculas esta probabilidad. Esta es la segunda posibilidad, que es directamente con la tabla. ¿Vale? Es decir, la binomial siempre es igual. Número de éxitos, p, probabilidad de éxito. ¿Vale? Y la función de probabilidad es la clásica número combinatorio n sobre x, pi elevado a x, 1 menos pi elevado a n menos x. Esto siempre es igual. Veamos ahora si realmente somos capaces los presentes, veamos si somos capaces los presentes de calcular esa probabilidad que tenéis aquí. La probabilidad de éxito de una determinada vacuna es 0,7. Por tanto, probabilidad éxito vacuna es igual a 0,7. Calcula la probabilidad de que una vez administrada a 15 pacientes, por tanto, el n, ¿cuánto es? 15. Ninguno sufra la enfermedad, todos sufran la enfermedad, 2 de ellos contraigan la enfermedad, ¿vale? Entonces, x, que es la variable binomial, en este caso 15, que es el n, 0,7, esta x, la probabilidad de éxito de la vacuna es de qué? Tener el éxito en la vacuna es no padecer la enfermedad, ¿no? Por tanto, esto será número de pacientes sin la enfermedad. Ahora, también puedo escribir esta, la i, puedo escribir la i, que es binomial 15, 0,3, es decir, la x está contando personas sin la enfermedad. Si 0,3, ¿qué es? ¿La probabilidad de qué? De tener la enfermedad, ¿no? Es decir, 0,7 es el éxito de la vacuna, 0,3 será ¿qué? El fracaso de la vacuna. ¿Fracaso de la vacuna qué es? Que finalmente padece la enfermedad, ¿no? Por tanto, la i será el número de pacientes con la enfermedad. Vamos al apartado A. Probabilidad de que ninguno sufra la enfermedad. Probabilidad de que X sea ¿qué? Ninguno sufra la enfermedad. Igual a 15. Todos tenemos claro que la probabilidad de que X sea igual a 15 es igual a la probabilidad de que Y sea igual a 0. Es decir, se puede trabajar con éxitos o con fracasos, ¿vale? Este está claro, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a 15
igual a la probabilidad de que y sea igual a 0. ¿Vale? La B. Todos sufran la enfermedad. Entonces la probabilidad de que X, ¿qué? Número de pacientes sin la enfermedad. 0. Y la probabilidad de Y será 15. Es decir, lo único que estamos haciendo aquí es decir que el número de éxitos es equivalente a contar el número de fracasos. Hay dos binomiales relacionadas, una con los éxitos y otra con los fracasos. Y el apartado C, tienes la probabilidad de que dos de ellos contraigan la enfermedad. La probabilidad de que ¿qué? De que X sea igual a 13. Es decir, 2 contraigan la enfermedad, 13 no tienen la enfermedad. Y si cuento la probabilidad de que Y será igual a ¿qué? A 2. Bien, ya estoy jugando con dos distribuciones, ¿vale? Yo directamente puedo calcular la probabilidad de que en el A, la probabilidad de que X sea igual a 15 es 15 sobre 15, la probabilidad es de éxito es 0,7 elevado a 15 y la de fracaso es 0,3 elevado a 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que Y sea 0? Pues esto es 15 sobre 0, 0,3 elevado a 0 y 0,7, la probabilidad de fracaso en este caso, elevado a 15. ¿Veis que son las mismas cantidades? Es decir, esta probabilidad, esta, es igual que esta. Igualita. Las mismas probabilidades. ¿Vale? Y ahora, imaginaros que ahora os pido que no tenemos, voy a pediros esta probabilidad que tenéis ahí, voy a hacer la C y os voy a pedir la probabilidad de que X sea igual a 13, la probabilidad de que X sea igual a 13, usando las tablas de la función de distribución de la binomial. Es decir, no voy a usar la función de probabilidad, sino las tablas que tengo. ¿Vale? Si recordáis, para calcular la probabilidad de que X sea igual a 13, si os acordáis, aquello del Toblerone, la probabilidad de que X sea igual a 13 es la probabilidad de que X sea menor o igual que 13, ¿vale? Es decir, el 13, el 12, el 11, el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. ¿Y ahora qué le tengo que quitar? Menor o igual que 12. Esto es la probabilidad de que X sea menor o igual que 12. Esto sería lo que yo podría ir a la tabla. Me voy a ir a la tabla. Esto, si me voy a la tabla de la binomial, fijaros que la tabla, la P
si la veis, solo toma valores entre 0,05 y 0,5. ¿Lo veis? Solo toma valores entre 0 y 0,5. Nuestra X era una P, nuestra X era una C de P07. ¿Por qué no está la P07? Porque en vez de utilizar los éxitos, puedo usar los fracasos. En vez de usar los éxitos, puedo usar los fracasos. Por tanto, me voy a volver otra vez a mi... aquí. Claro. X igual a 13, en vez de usar esta, no está en la tabla. X binomial 15, 0,7 no está. Esta no está en la tabla. Por tanto, en vez de hacerlo con la X, que cuenta los éxitos, lo voy a hacer con la Y, que cuenta los fracasos. Por tanto, voy a escribir la probabilidad de que Y. Voy a escribir la Y, será la binomial 15, 0, 3. Y por tanto, la probabilidad de Y, si tengo 13 éxitos, ¿cuántos fracasos tengo? 2. La probabilidad de Y sea igual a 2. ¿Cómo calculo la probabilidad de Y igual a 2 con la función de distribución? ¿Cómo me como solo el Toblerone del punto 2? Pues calculando la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2, esto equivale ¿a quién? A la del 2, a la del 1 y a la del 0, y como solo me tengo que comer la del 2, le quitaré que la probabilidad de que Y sea menor o igual que 1. Esas son las dos probabilidades. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Me voy a mi binomial, busco n igual a 15, el n igual a 15 lo tengo aquí, la P es esta, la P es 0,3, por tanto me estoy moviendo en esta columna. Si me voy moviendo en esa columna, si continúo, está en esta columna, el n igual a 15 está aquí, y el K tenía que buscar el del 2 y el del 1. El del 2 está aquí, por tanto, escribir 0,1268, que es la del 2, menos 0,353. 0,1268, 0,1268, esto finalmente es 0,1268 menos 0,0353. Esa es las probabilidades usando la tabla de distribución, la función de distribución de la binomial. Esto también se hubiera podido calcular. Problema que obviamente cuando es una probabilidad casi cuesta lo mismo buscar en la tabla que hacer directamente 15 sobre 2, 0,3 elevado a 2, 0,7 elevado a 13. En este caso, cuando es una probabilidad única, cuesta lo mismo hacer la función de probabilidad que hacer
buscar pero cuando, por ejemplo, en vez de pedirte esto, imaginar que os piden, si os piden la probabilidad de que I esté entre 3 y 12, si os piden la probabilidad de que I esté entre 3 y 12, aquí ya la cosa no es tan simple, porque si lo quieres hacer directamente, esto será la probabilidad desde I igual a 3 más la probabilidad de I igual a 4 más puntos suspensivos hasta la probabilidad de que I sea igual a 12. Esto sí que ya es un conjunto de probabilidades que se pueden calcular con la función de probabilidad. Con la función de probabilidad se pueden calcular como la probabilidad de que I sea menor o igual que 12, la probabilidad de que I sea menor o igual que 12, menos, ¿qué tengo que poner? ¿El 3 me lo tengo que comer o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y esto es la probabilidad de que I sea menor o igual que 2. Por tanto, buscando en la tabla de la función de distribución, buscaría la probabilidad de que I sea menor o igual que 12, es decir, menor o igual que 12, busco en la binomial, estamos hablando de que para el 12 ya es 1 y menor o igual que 2, 0, 12, 68. Por tanto, esto sería 1 menos 0, 12, 68. Y con eso tendríais calculada la probabilidad. Aquí sí que se adelanta usando la tabla de probabilidades acumuladas a la izquierda frente a hacerlo probabilidad. Si tuvierais que hacer la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11 y la del 12, sí que supone un adelanto hacerlo con tablas acumuladas a la izquierda, ¿vale?